vamos a seguir esa escuela dominical. Al rato tendremos los avisos, los saludos y las noticias que hemos tenido en la semana antes de despedirnos, como siempre lo hacemos. Pero ahorita yo le pido que por favor ponga atención en la palabra de Dios, que es a lo que venimos, lo más importante. Hemos venido a adorar y alabar a Dios, ya lo hicimos. Ya le dimos al Señor nuestra alabanza, nuestra adoración. Ya le cantamos con agradecimiento en nuestro corazón, amén. Ahora a Él le toca hablarnos, le toca hablar a nuestra vida. Hemos estado estudiando en la escuela dominical, que es esta, el libro de Génesis, y vamos en el capítulo 5. El domingo pasado estuve viendo el capítulo 4. ¿Qué pasó en el capítulo 4? Bueno, vimos que en este capítulo detalles sobre la ofrenda que hizo Caín, la ofrenda que hizo Abel, y después Caín mata a su hermano Abel en un ataque de envidia y de furia. Y en el capítulo 4, para que sigamos el hilo de lo que habla el capítulo 4, el domingo pasado hablamos sobre las ofrendas, ¿verdad? Sobre las primicias, pero ahora vamos a hablar un poco, no en detalle, sobre el asesinato, porque no es el principal punto a tratar en este capítulo. Hay más cosas, pero ¿qué es lo que Dios responde a este acto que cometió Caín contra Abel, ese asesinato? Génesis 4, 10 al 12. Génesis 4, 10 al 12. Lo van a poner en pantalla, pero vamos a leer. Dice Génesis 4, 10 al 12: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres desde la tierra. Eres de la tierra, dice, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Así que Caín se convierte en un errante y que finalmente se establece en la tierra de Nod. Ahí nos habla, al este del Edén, donde construye la primera ciudad mencionada en la Biblia. Esta es la primera ciudad que se menciona en la Biblia. Ahí en Génesis 4, 16 al 17 dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Así que esta es la primera ciudad edificada después de que Caín mató a Abel. Tuvo hijos, ¿verdad? Su nombre, Enoc, y edificó una ciudad. Le puso su nombre. Y el resto del capítulo 4 sigue a los descendientes de Caín hasta por 7 generaciones, hasta Lamec. Recuerden que el número 7 es el número perfecto de Dios. Sigue a los descendientes de Caín por 7 generaciones hasta Lamec. Y bueno, Lamec es muy diferente a comparación de Caín. Caín, usted lo puede ver y dice, es un asesino, fue un asesino. Pero Lamec parece un alma de Dios a comparación de Caín. Se vuelve un tirano y nos va mostrando ese endurecimiento de su corazón, ese endurecimiento que hace el pecado. Primero, ahí en Génesis 4:19, primero viene la poligamia, dice ahí en Génesis 4:19, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Así que estaba violando el propósito de Dios en el matrimonio. Después viene una venganza
que lo lleva a asesinar a alguien que apenas lo había golpeado, ahí en Génesis 4, 23 y 24. Alguien que apenas lo había golpeado le dice: voy a herirlo y lo voy a matar. Así que Lamec es el representante de los comienzos de la civilización, la división del trabajo que se representó por Caín y Abel. Uno era labrador de la tierra y el otro pastor de ovejas, ¿verdad? Pero nos dice la Biblia en este capítulo 4 que los hijos de Lamec crearon instrumentos musicales. Ahí empezó la civilización, por eso lo menciono. Fíjese cómo los hijos de Lamec empezaron una nueva generación en la cual empezaron a construir instrumentos musicales. Y dice también la palabra de Dios que forjaron utensilios con herramientas de bronce y hierro. Génesis 4, 21, 22. La capacidad de hacer música, elaborar los instrumentos para tocarla y también los avances tecnológicos en la metalurgia, porque lo hicieron de bronce. Imagínense, la primera civilización y ya empezaban a trabajar con el bronce. Y si se va al otro capítulo, también dice que los primeros instrumentos musicales se le entregaron a Jubal. Jubal fue el precursor de los músicos. Y bueno, siguió la civilización, se multiplicaron, y al multiplicarse siempre hay una separación. Por medio de Set, Adán tuvo la esperanza de una descendencia piadosa. Tuvo hijos, Set era uno de ellos, e incluye a Enoc y a Noé en esta descendencia piadosa. Pero con el tiempo se empezaron a desviar. Siempre hay un grupo que se desvía de los caminos de Dios. Y vamos a entrar al capítulo 5, en el cual hoy nos toca estudiar. Solamente eso es para resumir lo que vimos del capítulo 4. Y este es el libro de las generaciones de Adán, dice Génesis 5, 1 y 2. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. ¿Sí leyeron ahí bien? Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Este primer versículo de Génesis 5, hermanos, pues hace evidente que Adán murió durante la vida de Enoc. Así que Enoc estaba en la 7ª generación de Adán. No nos especifica la palabra de Dios, pero los teólogos, los estudiosos de la palabra, creen que Adán siguió con Caín y sus descendientes mientras vivió. Era su padre. A pesar de que Caín se había alejado de la familia, los teólogos creen que Caín, hay pruebas en historia y demás, que Caín siguió viendo a Adán, siguió viendo a su hijo Caín hasta que murió. Y aquí en Génesis 5:1 vemos algo muy interesante. Contiene la primera mención en el Antiguo Testamento de libro. O podría llamarse Biblia, biblos, una serie de libros. La primera mención del libro en el Nuevo Testamento está en Mateo 1:1. Dice el libro de la generación de Jesús. Y en Génesis 5:1 dice, este es el libro. Menciona el libro como biblos, como la Biblia. Empieza a mencionarla. ¿Quién escribió Génesis, hermanos? Moisés. Gracias, hermano. Ya se lo saben todos. Moisés escribió Génesis. Así que seguimos. Este es como dato nada más, algo interesante donde se menciona el libro. Primera carta a los Corintios 15:47. Está hablando de Adán y hace referencia a Jesús también. Fíjese cómo conecta
el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento en Génesis 5. Primera carta a los Corintios 15:47. Dice, el primer hombre es de la tierra. ¿Quién fue el primer hombre en la tierra? Adán. Dice, en la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, ¿de dónde es? Del cielo. Del cielo. Versículo 3 al 5 dice, y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años. ¿Cuántos años? 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años. Y luego, ¿qué dice? Murió. 930 años. Así que Génesis 5:5 nos da el obituario de Adán. 930 años vivió y Adán cumplió el aspecto físico de la sentencia de muerte pronunciada sobre Génesis 3:19. ¿Cuál es esa sentencia? En Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que, ¿qué dice? Vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Esa es la ley de la vida. Dios así lo estableció. Del polvo somos y volvemos al polvo. También nos recuerda que la paga del pecado, ¿qué dice? Es muerte. Aunque en Romanos 6:23 nos habla de esto, de una muerte espiritual, pero también física, Y dice la palabra de Dios que engendró hijos e hijas. Y lo más probable es que fueron muchos de cada sexo, ¿verdad? Muchas hijas, muchos hijos. Pero Dios reveló que Set sería el sustituto de Abel, el hijo cuya descendencia heredaría las promesas. ¿Cuáles fueron esas promesas? Que vendría el Salvador del mundo. Déjenme leerles un comentario bíblico que encontré muy oportuno para esta cita que estamos leyendo. Es un comentario muy corto, así que ponga atención. Dice, la Biblia contiene varias listas de antepasados, llamadas genealogías. Cuando usted encuentra en la Biblia, Adán tuvo hijos y su nombre fue este y le fue dado otro hijo y así, van mencionando los hijos y los hijos de los hijos y los hijos de los hijos de los hijos, así. Eso se llama genealogía. Así que la Biblia contiene varias listas de antepasados llamadas genealogías. Hay dos perspectivas básicas respecto a estas listas. Número 1, están completas. Registran la historia completa de una familia, de una tribu o de una nación. Y número 2, no pretenden ser exhaustivas y puede ser que incluyan únicamente gente que fue reconocida, gente famosa o cabezas de familia. Engendró a, también podía significar era antepasado de. Porque en la Biblia encontramos y nació este y engendró a este y engendró a este. Cuando escuchamos eso, podemos también sustituirla por era antepasado de. Y así se crea el árbol de la genealogía. Dice, ahora, ¿por qué se incluyen las genealogías en la Biblia? Los hebreos transmitían sus creencias por medio de la tradición oral. La escritura todavía era primitiva y en muchos lugares inexistente. Contaban las historias a los niños, los que a su vez las transmitían a sus hijos. Las genealogías daban un bosquejo esquemático que ayudaba a la gente a recordar las historias. Durante siglos estas genealogías fueron creciendo y difundiéndose de familia en familia. Aún más importante que la tradición familiar, las genealogías se incluyeron para confirmar la promesa bíblica de que el Mesías que habría de llegar, Jesucristo,
nacería dentro de la descendencia de Abraham. Las genealogías señalan una característica importante de Dios. Las personas son importantes para Él como individuos, no solo como grandes masas. Dios las llama por su nombre, mencionando el tiempo que vivieron y sus descendientes. Ahora, creo que todos nos preguntamos cuando leemos en la Biblia las genealogías y nos dicen, y tal vivió tantos años, tal vivió tantos años, y vemos los años, más de 800, 900. Hermanos decían, ¿y cómo vivieron? Bueno, hay explicación también científica para esto. Todo lo que vemos hoy de contaminación no había en ese entonces. Todo lo que ha creado el mundo de pecado también se ha revertido en la humanidad. El cáncer y todas las enfermedades que hasta hoy conocemos. Algunos creen que las grandes edades que aparecen en la lista se refieren a la duración de la dinastía, más que a la edad del individuo. Los que opinan que estas eran edades reales las explican de tres maneras importantes. 1. La raza humana era genéticamente pura en esos primeros tiempos y no había enfermedades que acortaran la vida. Número 2. Todavía no había llovido en la tierra y el vapor de arriba, ahí en Génesis 1:7, mantenía a raya los peligrosos rayos cósmicos. Consecuentemente, los factores ambientales que causan la vejez eran menos pronunciados. Dios dio a la gente larga vida para que tuvieran tiempo de llenar la tierra. Eso nos dice Génesis 1:28. Por eso es que Dios permitía que tuvieran esa longevidad. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ahora? Ahí lo dice más adelante, que a los más robustos el Señor les da a vivir ¿cuántos años? 70, y los más robustos dice 80. Ese es el promedio que Dios nos da de vida. Y hay quienes siguen su ley y honran a su padre y a su madre, y dice la palabra de Dios que esa fue el primer mandato con promesa, ¿verdad? Un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que tus días se alarguen sobre la tierra. Así que cuando ve usted personas que rebasan los 100 años, es que han honrado a su padre y a su madre. Y si no, pues Dios nos ha dado ese promedio de vida aquí en la tierra. Seguimos, Génesis. Me estoy yendo un poquito rapidito porque si no, no terminamos el capítulo. Y cada domingo estamos aprendiendo en esta escuela dominical, pues el libro de Génesis. Génesis 5, 6 al 20. Y aquí empieza lo que le decía, las genealogías. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años. O sea, tenía 105 años cuando lo tuvo. Y después que engendró a Enós, dice 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años. 912 años. Y murió. Versículo 9, vivió en Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós, después que engendró a Cainán, 815 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 75 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió.
Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. 960, casi un milenio, imagínense. Suponiendo que no haya brechas generacionales en estas genealogías, no hay evidencia de esto, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? Que solamente están mencionando lo más importante y creemos que así fue. Pero suponiendo que no haya brechas generacionales en estas genealogías, hubo un total de 1656 años desde la creación hasta el diluvio, porque recuerden que hubo un diluvio. 1656 años desde la creación. Seguimos, Génesis 5, 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vamos a entender aquí qué es que caminó con Dios. El caminar de Enoc con Dios muy probable no fue literal en el sentido de que Adán había caminado en el Edén, en el jardín del Edén. ¿Recuerdan? Antes de la caída. Enoc compartió la naturaleza caída de todos los hombres y por lo tanto físicamente ni siquiera podía mirar a Dios y vivir. La palabra de Dios dice que nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. Lo sentimos, pero así físicamente que usted vea la gloria, el resplandor, no puede, no podría. La misma palabra de Dios nos lo dice. ¿Qué está hablando aquí? Por fe, conoció, caminó con el Señor. Quiere decir que fue un hombre justo, un hombre sin defecto. Así como fue Job, ¿recuerdan al principio? Era un hombre, dice la palabra de Dios. ¿No ves a mi hijo Job? Un hombre intachable, un hombre sin defecto. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Es uno de los hechos más asombrosos, el primer hecho asombroso que narra la Biblia en que Enoc no conoció la muerte, no vio la muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Imagínense, este hombre estaba en el camino de Dios y tenía esa comunión con Dios y obviamente el Señor lo traspuso, no vio la muerte. ¿Qué otro caso tenemos en la Biblia? Elías, así es. Génesis 5, 25 al 27, seguimos. Vivió, ya vamos a terminar, recuerden que terminamos pronto ya. Vivió Matusalén 187 años. ¿Cuántos? 187 cuando tuvo a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Recuerden que está mencionando a los más sobresalientes de la historia, lo que Dios quiere que sepamos de estos personajes. Y engendró, dice, hijos e hijas, que no se mencionan aquí. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años, y con este es el dato más longevo que tenemos en la Biblia. O sea que Matusalén fue el que vivió más años, según la palabra de Dios. 969 años, casi el milenio. Ahora, muchos comentaristas del Antiguo Testamento, de la Torá, que es el Pentateuco, que también lo tenemos nosotros en la Biblia,
¿Cuáles son esos libros? ¿Los primeros qué? 5 libros, los primeros 5 libros. Por eso se le llama el Pentateuco, ¿verdad? Muchos comentaristas antiguos y modernos han interpretado el nombre de Matusalén como cuando muera será enviado. ¿Por qué se menciona esto así? Porque en el momento del nacimiento de Matusalén avisó, o era una revelación especial sobre el juicio venidero. ¿Cuál fue el juicio venidero en ese entonces? ¿Qué aconteció después? El diluvio, así es. El diluvio. Fue un juicio aquí en la tierra y fue una advertencia, una promesa profética, el nacimiento. Por eso le pusieron Matusalén. Y eso significa, literal, cuando muera será enviado. Así que este puede ser el significado del hecho en que Matusalén vivió más de 969 años o los 969, más que cualquier otro hombre en la historia de la Biblia. Nos vamos al Nuevo Testamento y en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, para los que se preguntan, ¿y por qué el Señor Jesús no ha venido por nosotros? Porque estamos esperando el arrebatamiento, ¿verdad? Y veremos de nuevo a Jesús en gloria. Cuando Él ascendió al cielo, dijo, me conviene que me vaya, pero les dejo ¿a quién? ¿Os dejo a quién? Al Consolador. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue representando a Jesús aquí en la tierra. Por eso creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando Él se fue al cielo nos dejó al Espíritu Santo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen, ¿por qué? Por tardanza. No va a venir el Señor. No, pues quién sabe cuándo. Tienen toda la historia diciendo. Dice la palabra de Dios que el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Nos va a avisar cuándo? El ladrón no avisa cuándo va a venir a robar. Así será la venida del Hijo del Hombre, dice la palabra del Señor. Y lo veremos en los cielos. Y ese va a ser el arrebatamiento. Y muchos piensan que no va a venir ya. Muchos creen que ya no va a venir. Pero la palabra de Dios nos dice que Él está esperando, es paciente con nosotros. ¿Para cuántos de ustedes ha sido paciente el Señor? ¿Cuántos estábamos envueltos en nuestra mente, en nuestro pecado, en nuestras costumbres de pecado y pensábamos que estábamos bien, ¿verdad? Y decíamos, si yo soy bueno. Siempre esa es la respuesta que tenemos antes de leer la palabra de Dios y conocer a Jesucristo y recibirlo en nuestro corazón. Eso es el argumento que decimos, ¿verdad? Si yo soy bueno, no le hago nada a nadie, no mato, no robo, no. Decimos que eso es bueno. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Por cuanto, ¿qué dice? Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y no hay ni un justo, no hay nadie que diga yo soy bueno. Bueno, solamente Jesús, sin pecado. Estamos en este mundo y venimos con esa descendencia de pecado. Pero para los que dicen, ¿dónde está Jesús? No, que va a venir ya. No viene por misericordia de ti. No viene para que un día te arrepientas, para que un día le digas, Señor Jesús, entra a mi corazón, limpia mi vida, perdóname, reconozcas tus pecados, reconozcas que estás alejado de Dios, reconozcas que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario y es el único puente, dice la palabra de Dios, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y luego dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino hacia nuestro Dios. Él es el único que pudo reivindicarnos con el Señor.
porque nuestros pecados nos habían separado de Él. Y tuvo que entregar a su Hijo. Lo vimos hace 8 días. Jesucristo fueron las primicias de parte de Dios para nosotros. Y Jesús se entregó, dice, a sí mismo, tomando forma de siervo. No escatimó. No se quedó en su trono, sino que Él dice, tomando forma de siervo, vino y se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Le salimos bien caros al Señor. Él pagó ese precio con su sangre derramada en la cruz. Pero como todo ser humano, pecamos y pensamos que somos buenos. Pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. No hay ni uno justo. Por eso es que su sangre preciosa tiene poder para perdonar, para sanar y para limpiar nuestros pecados, limpiarnos de todo mal. Y está teniendo misericordia, está esperando que todos lleguemos al arrepentimiento. Dice, para que ninguno perezca. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno ¿qué? Perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hoy voy a aprovechar el hablar de estar con el Señor. Qué dicha y qué gozo es estar en Cristo y morir en Cristo, terminar nuestra vida en Cristo. Y qué diferencia tan grande es morir sin Cristo. Y yo siempre les he dicho a los hermanos, y así la palabra lo dice también, que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo y oran por algo, el Señor lo hace. Pero nosotros tenemos que clamar hasta que el Señor diga que lo contrario. Y nosotros clamamos por sanidad por Luis, pero el Señor en su soberanía, porque el Señor es soberano, gloria a Dios por ello. Bendito sea el nombre del Señor. Él es Rey y soberano. Él es dueño de nuestra vida. Tuvo a bien llamarlo. Pero tenemos esperanza al Señor, que le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si creyeres que verás la gloria de Dios? Dice la palabra de Dios. Aquel que muere en el Señor, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá eternamente. Así que, hermanos, ya está en la presencia del Señor, ya está gozando del Señor, no, ya no hay ningún temor, ninguna angustia, ya no hay dolor, como dice Apocalipsis, y las cosas pasarán, y allá en aquel cielo que el Señor nos tiene preparado, allí donde está el Señor, ya no habrá más llanto ni más dolor. Todo será cambiado en gozo. Ya no tendremos en esta vida enfermedades, ya no irá usted de muertes, sino estaremos con el Señor para siempre. Los que hemos creído, los que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué dice? Tú y tu casa. Es una promesa que el Señor nos da. Y el problema de todos, creo que los que me venimos de una religión, es eso precisamente, que nos sentimos religiosos. ¿Cuántos religiosos hay aquí? Levante su mano. ¿Alguien es religioso? A lo mejor sí. A lo mejor yo sí soy religioso. Y ahorita leemos lo que dice la palabra de Dios a los que son religiosos, que dice que tienen que estar viendo a las viudas, ¿verdad? Visitar a los hospitales, a la cárcel. Esa es la verdad. Si te sientes religioso, eso es lo que tienes que hacer. Pero el Señor vino a liberarnos de esa creencia y nos da esa libertad gloriosa en Cristo. Y qué bueno que nadie es religioso. Yo no me siento religioso, pero sí lo importante es que tengas una relación con el Señor personal. El problema de todos nosotros es que cuando no conocemos al Señor y no hemos leído su palabra, solamente de oídas, dice la palabra, de oídas te había ¿qué? Oído, más ahora
mis ojos te ven. Y no está hablando de algo físico, que veamos a Dios, no podemos verlo, pero lo sentimos. Su Espíritu Santo sigue tratando con nosotros. Y cuando le creemos, el Espíritu Santo viene a nosotros y Dios nos sella con su Espíritu Santo y nos dice: ahora eres mi hijo porque has creído en mí, en mi sacrificio. Jesús fue enviado a eso, para darnos nueva vida y vida en abundancia. Hoy es un domingo en el cual nosotros debemos estar conscientes que el Señor nos ha dado un día más. Y así, mañana, cuando usted amanezca, doble sus rodillas, levante sus manos y glorifique a Dios y dígale: Señor, gracias porque para siempre es tu misericordia. Un día más. Un día más. Sí, con todos nuestros males. Recuerden que estamos en la edad de oro. No hablo de los 50 años, yo ya estoy si eso fuera, pues ya estoy también en la edad de oro, pero no. La edad de oro, oro por mi cadera, oro por mi brazo, ya me duele todo, ya oro. La edad de oro empieza en nosotros a surgir efecto. Así que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es la única ancla que no nos va a dejar, hermanos. Nos vamos a aferrar a ella y Dios nos va a sacar adelante. En medio de aflicciones, en medio de todo lo que está pasando, el Señor está con nosotros. Amén. Estas fueron las generaciones, las genealogías que trata el capítulo 5. Y termina el capítulo con esto. Dice, versículo 28 a 32. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Fueron los que se salvaron en el diluvio. Ya después viene la historia del diluvio, cómo fue. Entonces, vamos a seguir viendo la historia. Pero hoy nos queda claro, hermanos, que el Señor ha tenido misericordia de nosotros en este día. Y aquí estamos, a pesar de todo. Dice tu palabra en el Salmo 23, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Señor, tu vara y tu cayado, como ese buen pastor que tenemos y que nada nos falta, tú nos guías, Señor, en esta vida. Gracias, gracias, Padre. Gracias por mis hermanos. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias en el nombre de Jesús.